Es un médico de enorme éxito, es nicaragüense y ha entrado en política desde muy joven, hace 40 años. El año 78 fundó el Movimiento Democrático Nicaragüense y ha ejercido la política siempre con profunda decencia. Gracias por estar aquí, Mauricio. No, al contrario, muchas gracias por la invitación, Jaime, y por la oportunidad que nos das de podernos dirigir a tu teleaudiencia, tanto nacional como extranjera, y conversar un poco sobre la crítica y triste situación que vive toda la población de Nicaragua. Crítica y triste, en efecto, en efecto. ¿Tú pasas la mayor parte del tiempo en Managua, Mauricio? Sí, sí, en Managua. ¿Te ha sorprendido lo que ha ocurrido desde la semana pasada? O sea, la ciudadanía volcada en las calles protestando, ¿o esto se veía venir? No, yo creo que esto ha sorprendido a todo Nicaragua. Lo del Seguro Social no fue más que un detonante. Sí. Fue una sorpresa, fue una explosión, fue un estallido social, vanguardizado obviamente por los estudiantes. Correcto. Pero ya la gente estaba muy descontenta. Sí, pero no se percibía. Y ahí estuvo el error de la dictadura y de la tiranía. Subestimaron a los estudiantes, subestimaron a la población de Nicaragua y confundieron la paciencia con resignación. Creyeron que el pueblo de Nicaragua estaba resignado y que iba a vivir de manera sumisa y permanentemente arrodillado ante el poder dictatorial de Ortega y de su esposa Rosario Murillo. ¿Y eres optimista? ¿Crees que esto va a cambiar pronto? ¿Crees que la dictadura va a caer? Yo creo, Jaime, firmemente que Nicaragua ya cambió. Ya cambió. Ya cambió y cambió a partir del 19 de abril. Sí. Nicaragua es otra. Y la historia y los historiadores deben de recoger la Nicaragua antes del 19 de abril y la Nicaragua después del 19 de abril. Los estudiantes, hay que destacar, han demostrado tres cosas bien importantes. Y con estas tres cosas trascendieron sobre los partidos políticos y sobre los políticos tradicionales, ya sea a nivel individual o colectivo. Demostraron unidad, solidaridad y un genuino patriotismo. No hubo ninguna cabeza visible, ningún líder visible, sino que fue una espontaneidad en esta rebelión, que sí se puede llamar una rebelión, y es una insurrección nacional, porque ya no solo son los estudiantes, sino es mayoritariamente la población que está apoyando. Los militares apoyan de momento a Ortega. ¿Crees que esa lealtad va a persistir o se va a romper? Yo creo, Jaime, que debe existir contradicciones internas importantes a lo interno de la dictadura. Y esas contradicciones no creo que sean solamente de ahorita, sino que se vienen, sabemos que existen desde hace varios meses. Sí. Esas contradicciones, muy difícil predecir. Ojalá que los militares se vayan al lado del pueblo. Ojalá. Y no como Somoza, que terminaron con Somoza y ya sabemos el final que tuvo la Guardia Somocista. Exacto. ¿Verdad? Ahora, a mí que no soy nicaragüense, la verdad, Mauricio, me cuesta un poco de trabajo entender cómo así un dictador ladrón como Daniel Ortega, acusado además de violar a su hijastra, regresó al poder. O sea, él fue dictador 11 años largos, de 79 al 90. 11 años, se robaron todo lo que pudieron. Y luego regresa al poder no ya por la vía armada, sino por la vía electoral. Ahora, algunos televidentes me dicen, pero usted es un exagerado, porque Ortega no es un dictador, lo ha elegido el pueblo de Nicaragua. ¿Cuál es tu percepción? ¿Es verdad que el pueblo esta segunda vez eligió a Ortega? No, Ortega ha sido producto de los fraudes electorales sistemáticos que han existido en las últimas 3 elecciones generales o presidenciales. Siempre ha ganado con fraude. Siempre ha ganado con fraude. Sí. Y en el 2006 se debió a un fraude donde no dieron a conocer el último 10 o 15% de los votos. Sí. Y obviamente se lo adjudicaron a él. Sí. Y hubo una cosa importante que fue la falta de unidad de la oposición. Exactamente, también, porque una parte de la oposición, entiendo que Arnoldo
¿Alemán? No, los candidatos eran José Rizzo, que era un muy buen candidato del Partido Liberal Constitucionalista, y el otro era Eduardo Montealegre. Sí, correcto. Los dos liberales. En 2006. 2006. Pero Ortega también se beneficia un poco de la complicidad del expresidente alemán, ¿o estoy equivocado? Sí, porque ellos, hay que recordar que en el año 96 realizaron un pacto. Exactamente. Y en ese pacto se repartieron las instituciones, la Corte Suprema, el Tribunal Supremo Electoral. Hubo una repartición de puestos y de cargos en las diferentes estructuras del Estado. Ahora, Ortega, que fue dictador 11 años, en la época del sandinismo en el poder, en los 80s, ahora lleva 12 años más como dictador, porque volvió al poder en 2006, estamos a 2018, no se puede creer, este hombre, si suman las dos dictaduras, tiene ya 23 años, va en el camino de Somoza. Sí, fueron 10 años, 9 meses exactamente de la dictadura sandinista de los 80. Y ahora ya lleva, desde el 2006, lleva 12 años. Increíble. Hay una cosa interesante aquí, Jaime, en los últimos 100 años, nosotros los nicaragüenses hemos vivido casi 70 años con dictaduras. Interesante dato. No hemos conocido ni la libertad ni la democracia. Eso es muy interesante. Sí. La cultura de la libertad no está arraigada en Nicaragua. Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura, ilustre mexicano, lo definió muy bien cuando dijo que sin libertad la democracia es despotismo y sin democracia la libertad es una quimera. Y eso es lo que hemos vivido los nicaragüenses en los últimos 70 años. En los 100 años, 70 de dictadura y de ausencia de libertad y democracia. Claro, o sea, la democracia ha sido una excepción en el último siglo en tu país. Una excepción. Ahora, yo me pregunto, ¿no? Ortega, estaba leyendo cifras, en los últimos 10, 11 años, de 2007 para acá, se calcula que ha recibido 4.000 millones de dólares de Venezuela, quizás 5.000 millones de dólares. Estamos hablando de 400, 500 millones de dólares anuales. Ahora, ese subsidio se le está terminando. Entonces, yo no sé si Ortega va a seguir teniendo el petróleo y el dinero regalados de Venezuela para comprar lealtades, ¿no? O sea, ¿la economía nicaragüense va bien, Mauricio? Según los economistas, ha habido sí un crecimiento económico aceptable en Nicaragua. El problema ha sido que algún sector de los empresarios, y vos mencionabas al COSEP, han medido o han querido analizar Nicaragua desde el mero punto económico y se han olvidado de la parte política. Con esto yo creo que la ciudadanía y el pueblo en general de Nicaragua esperamos que esa alianza del Consejo Superior de la Empresa Privada con el tirano Ortega, porque es un tirano, lo que ha habido es una masacre, unos asesinatos de más de 30 estudiantes, más de 50 desaparecidos. Increíble. Y más de 200 presos que dicen que el día de hoy los liberaron a los presos que estaban... Pero rapados y descalzos, y después de ser torturados, como hacían los nazis. Es una cosa de locos. Y después dicen que son socialistas, que aman al pueblo. A los muchachos los han arrestado, los han torturado, los han rapado, los han echado a la calle descalzos. ¿Qué manera es esa de tratar al pueblo? Sí, hay algo que es importante destacar, Jaime, que me gustaría ¿cómo no? A tu audiencia expresarle, para que tengan una idea clara de la situación de Nicaragua. Esto no ha sido por la conflictiva situación corrupta del Instituto de Seguridad Social. Ese fue la gota que rebasó el vaso, fue el detonante. Exacto. Esta insurrección cívica nacional y el ataque cobarde de la policía orteguista se da por varias razones. Por los fraudes electorales, por los asesinatos que han permanecido impunes. Hace 6 meses asesinaron a 2 niños, hijos de una campesina en el norte de Nicaragua. La señora hasta hoy le reclama los cadáveres a la policía porque los niños fueron torturados y ejecutados por la policía. Increíble. Esto ha sido por la corrupción de Nicaragua. Esto es por la falta de independencia
de los poderes del Estado, Claro, están por la todos... falta de democracia, por la falta Exacto. de libertad. Esa es la verdadera razón. Y no la crisis del seguro social y las pensiones. Sí, claro. Y otra cosa importante de destacar en las últimas 24 horas es lo siguiente, Jaime. La manifestación del día de ayer, espontánea, ese es un hito histórico también en Nicaragua. Por primera vez se da en la historia una manifestación tan masiva de más de 100.000 personas solo de Managua, donde portaban únicamente las banderas de Nicaragua. Es verdad, y cantaban el himno. Y cantaban el himno. Ningún partido, ninguna bandera de ningún partido. Hubo dos cosas interesantes, ¿verdad? Sí, sí, sí. La consigna que gritaba la gente: Ortega y Somoza son la misma cosa. Caramba, eso no lo sabía. Y hay un cartel que tiene una leyenda hasta filosófica. Dice: nos han quitado tanto que hasta el miedo nos quitaron. Qué bueno. Tenemos que ir a la publicidad, seguimos contigo. Y es verdad que al final el comunismo y el fascismo son monstruos idénticos, iguales, siameses. Regresamos con Mauricio Mendieta, luego todo lo último de la campaña colombiana. No se lo pierdan, ya volvemos. Se ha masacrado, ha asesinado a más de 30 personas, muchos de ellos estudiantes. Mauricio Mendieta, médico, político nicaragüense que vive allá, nos trae un mensaje sosegado de esperanza y de optimismo, porque tú presientes que el cambio se avecina, ¿verdad, Mauricio? Que esto va a cambiar pronto y que los días de Ortega y su mujer están, digamos, van a expirar, tienen fecha de expiración. Yo creo que no solamente yo, Jaime, yo creo que mayoritariamente la población de Nicaragua tiene y está convencido y tiene esa verdadera esperanza. Yo quería relatarte de los últimos acontecimientos del día de ayer para hoy. Hay un comunicado que lanzaron el día de ayer 20 expresidentes, 19 latinoamericanos y el expresidente Aznar. Ese comunicado lo encabeza, la firma el expresidente Oscar Arias. Hay algo en un punto que me llamó la atención, porque ellos señalan de una manera clara e inequívoca que el periodista Gaona fue ejecutado por la policía. Sí, ciertamente lo fue, ¿no? Ok. Eso significa un gran respaldo para Nicaragua. Sí. Están firmados por 19 expresidentes. Pero ya que digas Aznar y Arias, Oscar Arias, ya dice bastante. El expresidente Vicente Fox de México. Que están acusando entonces a Ortega de estos crímenes. Sí, claro, por supuesto, y están diciendo que se debe implementar la Carta Democrática de la OEA. Ah, qué interesante. Sí. Y hay un comunicado también de ODCA, que es la Organización Demócrata Cristiana de América, donde con mucha claridad también dice que el pueblo tiene derecho a expresarse con libertad. Yo digo, no solo tiene derecho a expresarse con libertad, sino que cuando las puertas de la justicia, de la libertad y la democracia se le cierran a los pueblos tienen el derecho a la rebelión. Sí, exactamente, que es lo que está ocurriendo, ¿no? Y hoy a las 5 de la tarde, la Conferencia Episcopal de Nicaragua dio una conferencia de prensa donde dice que están anuentes y dispuestos a participar como garantes y testigos en un diálogo nacional. ¿Es bueno eso? Mi opinión personal, yo te diría que ya no hay espacio para diálogo. Yo creo que el diálogo es inútil. No hay espacio para diálogo porque lo único que podría ir a un diálogo es a presentarles unas exigencias tales que el dictador no va a aceptar. Correcto. Ahora, el problema es que el dictador controla el poder electoral, ya se reeligió 2 veces. Él gana en 2006 por 5 años, se reelige el 2011, fraude, por 5 años más, se reelige 2016. Él va a decir, a mí me eligió el pueblo en 2016, hasta 2021, esperen hasta 2021. Los jueces están controlados por él, el Congreso está controlado por él. Entonces, ¿cómo hacemos para obligarlo a dimitir, Mauricio? Sí, yo creo firmemente, Jaime, en que con mucha frecuencia los errores dejan más enseñanza que los aciertos. Sí.
Veamos la experiencia de nuestros hermanos venezolanos. 2 diálogos Sí. con Maduro. El primero, inclusive, el Santo Padre Francisco envió a un emisario de él a participar en el diálogo. Maduro se burló, no solo del emisario del Papa, sino de toda la oposición de Venezuela, y lo usó a como usan todos los dictadores cuando llaman a un diálogo ante una situación crítica, política y social en que se ven enfrentados, que es un diálogo táctico, Sí, para ganar tiempo. Para ganar tiempo y ablandar a la oposición. No es estratégico. No. Lo estratégico sería porque a través de un diálogo, si estamos hablando con personas civilizadas, vamos a conseguir muchos beneficios o algunos beneficios para el pueblo que no tiene y para la nación, por supuesto. Pero Ortega no es una persona civilizada y tampoco es un demócrata, no cree en la democracia, no va a entregar el poder como lo entregó en el año 90 la señora Violeta, Chamorro. Ortega, lo mismo que los Castro, lo mismo que Maduro, que Evo Morales, no va a entregar por las buenas el poder. Se va a trincherar ahí y va a arañar con uñas y dientes, con sus colmillos de dictador, la cuota de poder que preserva todavía. No la va a soltar, no la va a soltar. Lo que estás diciendo es totalmente cierto. Él no solo no es demócrata, no cree en la democracia. Exactamente. Y ha dado muestras fehacientes de eso. Una y otra vez. Y hay algo interesante con esto de los llamados movimientos de izquierda, entre comillas, ¿verdad? Que a pesar de que no creen en la democracia, sí han utilizado los sistemas democráticos para alcanzar el poder, cosa que no han podido realizar a través de la lucha armada. Exacto, eso es lo que ha cambiado con respecto a los 60, a los 70. Antes los comunistas decían, el poder hay que capturarlo con las armas. Ahora no. Ahora dicen, al poder hay que llegar por la vía electoral. Hay que usar la democracia mercenariamente con un candidato carismático. Ahora, ¿cómo puede haber ganado Ortega el 6, el 11 y el 16 siendo tan odioso, tan torpe, tan limitado, tan mediocre? Este no es un candidato carismático como en su día era Chávez. ¿Cómo la gente puede haber votado por él? No, sí, en la última elección del año 16, la abstención fue de prácticamente el 75%. O sea, la gente no va a votar. Ni siquiera militantes y simpatizantes del partido de gobierno sandinista han votado por él. Porque es un fraude, todo es un fraude. Totalmente. Hay algo interesante también que ha sucedido aquí, porque la historia tiene que recoger varios acontecimientos dentro de toda esta problemática actual. Sí. Es que Ortega se ha encargado de sepultar al sandinismo. ¿Qué va a ofrecer el sandinismo? ¿Qué puede ofrecer el sandinismo? Ni que surja un movimiento que han querido lanzar o establecer en Nicaragua de renovación sandinista. ¿Qué vas a renovar? ¿Quién va a creer en ellos? ¿Y qué vas a renovar? ¿Qué principio? ¿Qué moralidad le vas a enseñar al pueblo? Si esto no es una lucha ideológica, esto es un problema ético. Entre lo correcto y los corruptos. Exacto. Para terminar, yo creo que Ortega pensó, y esto lo sabes tú mejor porque tú vives allá, que el pueblo lo quería, lo amaba, porque él se encargó de hacer regalos. ¿Qué cosas regalaba él y de qué manera crees que se equivocó? Él regalaba tejas de zinc a la población más pobre. Obviamente sectariamente, ¿verdad? Claro. Porque ellos son sectarios. Ellos solo le dan a la gente que sabían que era simpatizante o se expresaban como simpatizantes de él. Le regalaba cerdos. Le regalaba un gallo, una gallina. Y él creyó que con eso estaba comprando la lealtad del pueblo. Y se equivocó. Totalmente se equivocó. Su megalomanía ha sido tanto que yo te diría que él ya es imposible analizarlo a nivel político, sino que tiene que ser analizado a la luz de la psiquiatría. Él y su esposa, Rosario Murillo. Es una gran frase para cerrar la entrevista. Gracias de corazón. Nos has permitido entender mucho mejor, has iluminado
el drama ético terrible de tu país, Nicaragua. Estamos con ustedes, querido Mauricio Mendieta. Muchas gracias. Un aplauso para Mauricio, gracias, por favor. Gracias a ti. Gracias. Ha sido un honor conversar contigo.